Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo lanzamiento de la revista Ahora Nosotras, que hemos titulado Vivas y Libres Nos Queremos. Hoy día tenemos nuevamente invitadas de lujo a la revista Ahora Nosotras, pero es súper importante explicarles que este espacio es un espacio de mujeres defensoras de la justicia social que quieren tomar la política y la palabra con sus propias manos. Dejo entonces también a mi compañera Javiera López, la editora general de la revista Ahora Nosotras, para que nos cuente algunos de los objetivos de nuestra revista. Javi. Hola a todas, ¿cómo están? Muy feliz de ya estar en nuestra séptima edición, el lanzamiento de nuestra séptima. Han sido un año bien agotador el que pasó el 2020, pero muy contentas de contarles cuáles son los objetivos de nuestra revista. El primero es poder construir una comunidad de mujeres que realizan política en diferentes espacios sociales con el fin de poder compartir sus experiencias de trabajo y además los aprendizajes que tienen esas labores cotidianas. El segundo es poder visibilizar el quehacer político de mujeres que son militantes, independientes, dirigentes sociales y que tienen en común luchar por la justicia social. Y el tercer objetivo es poder diversificar las voces y las opiniones de las mujeres que participan en política. Y esa es entender la diversificación de aquellas que participan no solo en las instituciones que ya tienen un cargo de poder, por ejemplo en el Parlamento, sino que además poder desparlamentarizar esos discursos y además descentralizar las voces que hoy día hablan. Esos son nuestros tres objetivos, pero también les queríamos contar una sorpresa. Nosotros ya estamos trabajando para la última edición de este primer periodo, de este 2020-2021, y esta edición va a ser impresa. Así que vamos a estar trabajando junto a todas nuestras compañeras que participaron en los 7 números, van a estar acá en papel impreso y las novedades de entrega, de distribución, se las vamos a estar comentando por nuestras redes sociales. Muchas gracias, Javi, y qué excelente noticia tener a nuestra revista ya impresa. Era un sueño que teníamos desde Ahora Nosotras, así que con alegría vamos a poder llegar a todas las compañeras de todas las regiones del país con una versión impresa que sella el año 2020, que fue un año duro, pero también un año que también pudimos reflexionar juntas sobre cómo el feminismo impacta en nuestras vidas y experiencias. Bueno, este número es un número, dedicado principalmente a la erradicación de la violencia de género. Como sabemos, cada año, cada 25 de noviembre, desde 1981, el movimiento feminista conmemora una fecha muy importante, que es la fecha en la cual fueron asesinadas las hermanas Mirabal por el dictador Trujillo. Y en razón de eso también quisimos ocupar una cita que es muy hermosa de una de las hermanas, que señala: si nos matan, sacaremos los brazos de la tumba y seremos más fuertes. Y de cierta forma impregna en gran medida el sentir que tenemos las feministas, quienes luchamos constantemente por la erradicación de la violencia de género y por visibilizar ciertas prácticas tan normalizadas. Este 25 de noviembre pasado del año 2020, nos tocó enfrentarnos no solamente a la conmemoración y a todas las actividades que por regla general participamos, marchas, etcétera, sino que coincidió también con la muerte de un ídolo a nivel mundial, un argentino a nivel mundial, que es Maradona, lo cual generó un contraste muy interesante relativo a cómo la idolatría que podemos tener por ciertos ídolos muchas veces nos impide poder ver finalmente muchas de esas prácticas y el daño que generan a algunas personas. En este caso, Diego Maradona es bastante conocido por sus prácticas machistas, por la violencia de género que ejerció contra algunas mujeres, de manera que esta idolatría un poco ciega frente a esta también importante hechos y antecedentes, de cierta forma interpelaba al feminismo y la reacción que éste iba a tener frente a esta situación. Escuchamos también, leímos a muchas feministas trasandinas, también compañeras nuestras, un poco tratando de explicar que había, o tratar de entender la razón detrás de este machismo y violencia de género en el caso de este ídolo, pero también ese intento nos entregó una nueva pregunta que tiene que ver finalmente con la categoría clase y cuánto estamos las feministas dispuestas a defender a ciertos referentes única y exclusivamente porque son de izquierda, pero que no necesariamente propugnan los ideales feministas. ¿Estamos dispuestas a eso? ¿Creemos que nuestra lucha es una lucha secundaria
todo lo vale simplemente porque es un ídolo, un buen jugador de fútbol, un increíble jugador de fútbol sin dudas, pero que evidentemente violentó a más de alguna mujer. Así que es toda esta discusión interesante, queríamos traerla nuevamente a la revista Ahora Nosotras, que esta forma en que enlazamos finalmente la categoría clase de género, cómo la violencia de género es algo que las feministas ponen sobre la mesa y cómo nos hacemos cargo también y cómo la izquierda se hace cargo finalmente de la violencia de género, era un tema que queríamos tratar. Y que justo, casi al cerrar el año, también nos vuelve a enlutar, porque acabamos de notar en las fiestas navideñas y también en Año Nuevo, una seguidilla de femicidios que cerraron el año, que nos trajeron nuevamente sobre esta deuda tan grande en Chile respecto de la violencia de género que ejercen el machismo contra las mujeres, que ejercen muchos hombres con prácticas machistas, y por lo mismo queríamos tratarlas en este número y tener unas excelentes invitadas para este lanzamiento. Es el caso de nuestra compañera Lorena Estivales. Lorena es una vecina de Florida, trabajadora social y ex consejera regional de la región metropolitana. Es una de nuestras grandes invitadas, también es compañera nuestra, así es de la casa, así que estamos muy felices de contar con ella. Y también nos acompaña, que va a llegar en algún momento, Rocío Yubano Alvarado. Ella es abogada de la Corporación La Morada, una corporación muy cercana también a las feministas de Revolución Democrática, así que qué rico tenerla por acá. La casa de Julieta Kirkwood, toda una referente para las feministas de este espacio político. Y también es candidata a magíster en estudios de género y cultura con mención en ciencias sociales de la Universidad de Chile. Y bueno, las saludamos. Bienvenidas Lore, bienvenida Rocío, qué rico que estén aquí. Vamos a partir con algunas preguntas. La primera de ellas tiene que ver con una pregunta un poco más general, relativa a la evaluación que ustedes podrían hacer desde sus diferentes experiencias, tanto a nivel personal también como profesional, respecto de las políticas de erradicación de la violencia de género a nivel territorial. Por ejemplo, en municipios, pero también a nivel nacional, o sea, como un poco cómo territorialmente las vamos como erradicando y también cómo a nivel nacional el Estado está está haciendo esfuerzos para erradicar la violencia de género. Lore, ¿cómo lo ves tú? Bueno, primero que todo, gracias compañeras por la invitación. Siempre es un honor estar en estos espacios que ustedes desarrollan, que son imprescindibles porque son los espacios que nos han ido permitiendo, yo tengo 50 años, entonces yo tengo un juicio como con más experiencia, digamos, en la cuerpa respecto de cómo se ha ido tratando desde las políticas públicas el tema de violencia, ¿no? A propósito de eso, quiero como recordar una experiencia. El año 94 se sabía que se estaba discutiendo y se iba a promulgar la primera ley de violencia intrafamiliar. Bueno, acá en la Florida, y a propósito de la pregunta de la Anita, nosotros teníamos una red de acción comunal contra la violencia hacia las mujeres, antes de que hubiera ley. Y en esa red era muy como diversa su composición, porque estaban los comisarios de investigaciones y de carabineros, había concejales, 2 varones en aquella época, había organizaciones de la sociedad civil, y yo aquí quiero hacer una mención como especial a las compañeras de la Casa de la Mujer de la Villa O'Higgins, que desde hace 32 años trabajan por la erradicación de la violencia contra las mujeres. Son una organización social de base, han pasado por altos y bajos, pero han logrado subsistir en el tiempo, como ir renovando sus liderazgos, etcétera. Entonces, bueno, esta red lo que hizo fue hacer lo que siempre hacen los territorios, que es anticiparse a la acción del Estado, ¿no? Y eso hoy día lo volvemos a vivir, lo volvemos a ver, porque si uno empieza a mirar, a poner atención, hay muchos lugares donde hay mujeres que se apañan, se prestan ropa. O sea, yo misma he recibido llamados de gente por WhatsApp o incluso por Facebook, como ayúdeme por favor, está él afuera, no sé qué,
y me ha tocado activar circuitos de ayuda para mujeres que están atrapadas en sus casas y con el agresor afuera. Me ha tocado también recibir preguntas de chiquillas que han recibido mujeres que han sido violentadas y expulsadas a la calle por parejas, por pololos, etcétera, y que las han recibido y las han hecho pernoctar en sus hogares, ¿cachai? Y que entonces quieren saber cómo seguir ayudando para resolver de manera un poco más definitiva o avanzar en la resolución de estos actos de violencia, ¿no? Entonces, pensando un poco en... Este país ha sido muy reactivo en sus políticas de erradicación de la violencia. Primera ley, se erradican los juzgados civiles, 22 juzgados civiles de Santiago, los recorrimos todos. El 21 de los 22 jueces no nos recibieron, como 10 nos dijeron, chiquilla, váyanse para sus casas, si esta ley no va a prosperar en el tiempo, porque esto se resuelve en el dormitorio. ¿Ah? Y el único, también especial mención hago, el juez Carroza, que en ese tiempo era juez civil. Bueno, hemos visto su desarrollo y su compromiso con los derechos humanos a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? El Estado, como Estado de Chile, en la transición negoció los temas de las mujeres. Y eso ha significado que todavía no tenemos una ley integral para erradicar la violencia, a pesar de que aparecemos como suscribiendo Belém do Pará, por ejemplo, ¿no? Este convenio internacional en que las Naciones Unidas del mundo se ponen de acuerdo para definir lo que es la violencia, para poner algunas claves respecto de cómo los estados tienen que actuar. Y hoy día, chiquillas, estamos en el peor de los mundos porque además a los gobiernos de derecha no les importa este tema porque ellos creen que las mujeres tenemos que estar subordinadas, tenemos que estar en el hogar, etcétera. Entonces, en el peor de los mundos, además, las políticas que había de prevención, que yo igual soy crítica, yo trabajé en el CERNAM, cuando era CERNAM y después se transformó en CERNAMED, pero había un empuje por ir haciendo cada vez más partícipes a funcionarios públicos, a organizaciones sociales, en cómo actuar en una primera acogida, cómo generar redes, etcétera. Era una formación que se hacía como estrategia para prevenir. Estoy de acuerdo, débil, insuficiente, pero al menos ayudaba a sostener a otros grupos la conversación pública sobre la violencia como violación de los derechos humanos de las mujeres, como expresiones de la peor de las violencias letales como el femicidio y la debilidad que tenía, bueno, ahora hay una modificación que se realizó a propósito de la ley Gabriela, ¿cierto? Seguramente la Rocío sabe mucho más que yo de eso y nos podrá contar un poquito, pero lo que quiero decir es que los territorios siempre tienen pequeñas, como diría Galeano, pequeños fueguitos, ¿verdad? Que se encienden y el Estado no los apoya, no les pone financiamiento, no se pueden hacer campañas, no se promueve que el territorio, la comunidad espacial territorial cuide, por ejemplo, a las mujeres que están con medidas cautelares. Tenemos chiquillas que están con medidas cautelares y terminan asesinadas igual. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Hay una prácticamente inexistencia de políticas de Estado de erradicación de la violencia, porque no hay todavía emparejamiento respecto de una educación no sexista, ¿verdad? Porque aún en algunas universidades hay como inclusión de temas de géneros como optativos. O sea, lo que quiero decir es que igual, si las feministas no nos hubiéramos parado en las hilachas todos estos años, con la fuerza que esto ocurrió el 2018 y el 2019, con las chiquillas de las universidades que dijeron nos paramos porque esto es inaceptable, la verdad es que todavía estaríamos, o sea, todos los avances que hay en materia de políticas de erradicación de la violencia han sido porque las feministas hemos estado corriendo ese cerco permanentemente, solidarizando con las familias, protestando por redes, etcétera, con movilizaciones, pero aún en temas de prevención para evitar, porque seguimos reaccionando y cada vez nos duele la guata todos los días, porque pucha, la María Isabel, la compañera era halagante, etcétera. Todos los días sabemos de situaciones de violencia extremas que el Estado no es capaz de afrontar con decisión, meterle plata, meterle cabeza, levantar
porque en los territorios de verdad que hay iniciativas que uno debería mirar, y no se está avanzando en nada, y hoy día ni siquiera hay alguna estrategia de prevención. Se avanza quizás en lo legal, pero el cambio cultural es mucho más profundo que la sola existencia de una legislación. Perdón, lo latera. No, para nada latera, Lore. Como que creo que la mayoría de las que estamos acá, o sea, por no decir todas, compartimos la visión de que efectivamente uno puede mejorar la legislación, pero esto es una cuestión cultural y requiere como un compromiso de fondo de parte del Estado y quienes hoy día tentan espacios de poder. Pues si en eso somos solo, bueno, que se valora el trabajo de hormiguita que siempre hacemos, pero nunca es suficiente. Rocío, tienes toda la palabra, queremos hacerte la misma pregunta, quizás un poquito más a nivel de políticas públicas, más de legislación. ¿Cómo tú ves cuál es tu diagnóstico finalmente de políticas públicas que tiendan a la erradicación de la violencia de género? Está silenciada, Rocío. Tienes que abajo quitar el mute. Ahí sí. Disculpe. Antes de empezar, igual quería agradecer esta invitación. Para mí es muy importante poder tener un espacio donde poder compartir estas reflexiones. Creo que cuando tenemos estos momentos, igual de una u otra forma estamos haciendo micropolítica y eso es súper relevante y creo que eso es algo que hay que reivindicar con fuerza y creo que las mujeres tenemos esa hoy día función, quizás de poner sobre la mesa con harto arrojo y coraje, ¿cierto? La importancia de la micropolítica, la importancia de lo cotidiano, la importancia de los espacios a los cuales nos arrojaron, digamos, en este sistema desigual, pero de los cuales hemos logrado subvertir y hemos logrado, ¿cierto?, promover política. Y eso yo creo que es súper relevante. Bueno, en relación a lo que me consultaban, la verdad es que yo tengo una visión bastante crítica, ¿ya? Y nada amable en relación a lo que existe, sin perjuicio, sí, de no perder la perspectiva en el sentido de que la política pública que se ha construido en nuestro país es relativamente joven. En materia de violencia. Y eso no lo podemos perder de vista, porque si la analizamos hay que ser justas en ese aspecto, y una política pública que empieza a construirse en los 90 es joven todavía, si lo pensamos. Y en ese sentido, creo que hay distintos momentos de esta construcción que yo valoro profundamente, sin perjuicio de que también tengo, por supuesto, mis apreciaciones más críticas, pero sí hago el reconocimiento, ¿cierto?, de dónde emana, quién la impulsa en su momento y producto de qué luchas esta política pública que existe hoy día en nuestro país. Ahora, sin perjuicio de eso y sin querer entrar en momentos nostálgicos, hay que reconocer que lamentablemente lo que fue al principio ya no es hoy, digamos. Eso es innegable. Siento yo que francamente hoy día el organismo institucional que tiene que conducir esta política pública en el país está absolutamente desmantelado, y lo digo con esas palabras porque así es. Han habido, desde que se asumió, desde que dejó Bachelet 2, digamos, y asumió Piñera 2, o sea, la cantidad de despidos que hubieron al interior del servicio son ya escandalosos. Y quiero poner énfasis en eso porque, bueno, este problema, creo yo, a nivel de política pública tiene varias dimensiones. Voy a partir por aquí, voy a tratar de ser breve, porque además, obviamente, que no podemos estar discutiendo toda la noche, pero de las cosas que a mí más me complica que el organismo llamado, ¿cierto?, a conducir esta política pública en el Estado esté compuesta, que primero que todo empieza a ser política de gobierno y no de Estado. Eso es grave. Porque entonces pasa lo que está pasando hoy día, que estamos bajo la dirección de un gobierno que es conservador, digamos, y que, bueno,
Eso, digamos, de manera súper prudente, lo voy a decir así para no entrar, digamos, en otros calificativos más controversiales. Y eso es complicado porque evidentemente estos temas y las posturas políticas que traen aparejados estos temas no son de su agrado moral. Y por lo tanto retrocedemos. Lo poco que se avanzó con el gobierno de Bachelet se ha retrocedido absolutamente. Y prueba de ello es que el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y este ministerio están desmantelados en relación a la cantidad de despidos que han habido de funcionarios claves que llevaban carreras y que realmente eran personas calificadas al respecto, y en su reemplazo han asumido personas que lamentablemente no tienen formación en ningún aspecto en relación a estas temáticas, y eso es muy grave. No puede ser que la gente... Y ahí también quiero hacer énfasis y quiero tomar lo que dice Lorena, porque los territorios en general son muy despreciados a la hora de levantar y pensar y promover políticas públicas. Sin embargo, no hay funcionarios, por ejemplo, más expertos en los problemas que aquellos funcionarios que están trabajando en los programas de los territorios. Y sin embargo, ningún diagnóstico pasa por ahí. Y eso me consta porque yo también fui trabajadora de un centro de la mujer, por ejemplo. Estuve ahí, de un centro de la mujer del sector sur, donde los femicidios ocurren todo el tiempo, donde en el centro que yo trabajé no hay política de prevención, no hay funcionaria de prevención hasta el día de hoy, y es uno de los centros de la mujer que más femicidios consumados y frustrados tiene en la región metropolitana, y aún así no teníamos en esa época, yo ya me fui, y hasta el día de hoy me consta, porque yo sigo comunicándome con ellas, no hay funcionaria de prevención. Y sin embargo, a pesar de que se sube y se sube y cuando se sube jerárquicamente, ¿cierto? Esta información en esta institución, ¿cierto? Que es vertical y es jerarquizada, parece que no hay oído para eso. Y el oído, claro, no existe primero porque la gente no está formada. Me consta porque yo he participado en concursos donde la persona que me ha evaluado, yo la he buscado. He llegado a hacer eso porque no lo entiendo a veces. con mucha incomodidad lo digo. Y no. O sea, el último cargo había sido en un banco. Para cargos directivos que realmente requieren un nivel de especialidad alto. Los estudios de género no son cosas sencillas, los feminismos a nivel teórico tampoco, y la intervención en violencia tampoco lo es. Más allá de que todas podemos, ¿cierto?, hacer procesos de toma de conciencia y un montón de otras cuestiones que hay que trabajar en todas partes de los territorios y que eso se tiene que masificar. Hay cosas que tienen que ver con determinaciones de riesgos y tal, que no es, digamos, algo que a una le va a parecer por la buena voluntad a veces. Y no puede ser que organismos tan sensibles o programas tan sensibles estén a cargo de personas que no tienen la calificación adecuada. Eso es muy grave. Y eso está ocurriendo hoy día. Y es desgastante, es terrible. Entonces, a nivel de política pública tenemos ese primer problema. Hoy día, actualmente, las personas que están dirigiendo estas instituciones, que están mandatadas a conducir estas políticas, están en esa situación. ¿Y por qué? Porque, bueno, hoy día esos cargos se están ocupando por cupo político. Eso es así. Y eso, lamentablemente, trae aparejada esta complejidad, que termina finalmente precarizando los sistemas, termina malutilizando los fondos y termina repercutiendo de manera directa en las mujeres que necesitan esa intervención actual y ahora, y urgente. Entonces, en ese sentido, en lo más inmediato, la política pública está fracasando. Y está fracasando en esos niveles y así de concreto. Ahora bien, a nivel legislativo, el proyecto que ha logrado avanzar más, como dice Lorena, está durmiendo en el Congreso. Si bien se ha revisado por la Cámara, por la Comisión del Senado, digamos, yo vi el que entró y vi el que hasta el momento está, digamos, y lo han modificado bastante, lamentablemente, porque además las modificaciones que han hecho no son todas de mi gusto. Considero que
que lo que va a salir de ahí es muy distinto a lo que entró, si es que logra salir. Pienso que tenemos un momento súper importante en el cual podemos robustecer lo que ya existe, que es súper limitado, independiente de lo importante que haya sido, ¿cierto?, en su momento histórico, y como avance. En su momento la ley de violencia familiar fue un gran avance, pero sin embargo deja un montón de mujeres y un montón de personas que viven violencia fuera. Y eso que se trataba como de subsanar con esta ley que ingresó, está empezando, yo siento que de una u otra forma con estas ediciones que les hacen a los textos, a vivir una misma suerte. Espero que no tan radical, pero yo estoy bien pendiente de eso, lo he estudiado, básicamente porque yo tenía mucha expectativa puesta en que, por ejemplo, ese proyecto robustecía las medidas también respecto a los niños y niñas que eran víctimas de violencia de género. Y eso fue evitado, por ejemplo. Gracias, y eso Rocío. es complicado. Gracias, Rocío, por darnos ese panorama más o menos general de, bueno, tanto de las cosas positivas, pero también bien negativas que hoy día tiene el sistema, más allá de la política misma, la política pública, así que nos permite también ver esos déficits y quizás repensar también ese sistema. Bueno, ahora doy también el pase a la Javi, que quiere tanto mostrarnos parte de la revista como también hacer una pregunta bien interesante. Javi. Sí, no sé si vamos primero con la ilustración, si es que les parece. Sandri, vamos a mostrar la ilustración. Mientras tanto, les recordamos que pueden ver nuestra revista en www.ahoranosotras.cl. Ya están disponibles este número, pero además van a estar disponibles todos los números anteriores. Y sobre estas mismas temáticas estuvimos conversando con Lore Estivales, que nos hizo un recorrido también por su experiencia de formación allá en los Andes y también su experiencia como trabajadora social y como vecina de la Florida. Acá tenemos una ilustración. Nosotras siempre trabajamos con ilustradoras chilenas. Ella, o la persona que la ilustró, se llama Camila Cruz. En Instagram pueden encontrarla como Grosa Grosa. Y aquí ven principalmente a las hermanas Mirabal. ¿Quiénes fueron ellas? Las hermanas Minerva, Patria y María Teresa nacieron en la provincia de Salcedo, en la República Dominicana, y el lugar hoy lleva su apellido principalmente por la lucha que realizaron contra el régimen de Rafael Leónidas Trujillo, quien fue asesinado en el año 60, y el día 25 de noviembre, y por eso también conmemoramos ese día contra la violencia hacia las mujeres, su cuerpo, el de las tres hermanas, fueron encontrados. Y desde el año 99, la ONU, la Organización Nacional, o sea, la Organización de las Naciones Unidas, definió ese día para conmemorar a las hermanas Mirabal, pero también al resto de mujeres que han sido asesinadas en Chile y en todo el mundo. Ellas fueron apodadas con el correr de los años como mariposas, principalmente porque fueron activas protestantes contra el régimen de Trujillo, y un líder que impedía o que no permitía la disidencia política a ese régimen. Así que gracias a Camila Cruz, que es ilustradora chilena, por también mostrar a estas tres hermanas, darle rostro y poder realizarlo por medio de una ilustración. Y para seguir con la conversa, vamos a pasar a una nueva pregunta, y que tiene que ver principalmente con, vivimos un año, el 2020, donde las cifras de violencia de género aumentaron. El encierro, la pandemia, fue un factor que ayudó que muchas víctimas ahora tuviesen que convivir de manera más cotidiana con sus agresores. Entonces les quería preguntar a ambas, vamos a partir ahora con Rocío, ¿cuáles son tal vez algunos aprendizajes que podríamos sacar de cara a este 2021 en materia de poder resguardar a esas víctimas, y entendiendo que la pandemia hoy día sigue? Por ahora no, la vacuna está recién haciéndose ese proceso, entonces hay muchas mujeres que van a tener que convivir este año con sus agresores. Sí, mira, yo pienso que allí hay que apuntar a lo que decía al principio Lorena. A estas alturas y con un gobierno de esta especie, nosotros no podemos esperar a que la respuesta venga del Estado.
De cualquier forma, las feministas tampoco nunca lo han esperado, pero este llamado, digamos, lo hago de manera general. O sea, no nos cuidan las amigas. Así es. Entonces, dicho eso, como algo que es como un preludio nomás, pero que creo que igual hay que decirlo, pienso que hoy día hay dos cuestiones que para mí son sumamente importantes. Lo primero, y lo anoté, la Lorena dijo que hay que... Una red comunal. Dice aquí, las mujeres de los territorios quieren seguir ayudando. Sí. Ellas han articulado y ellas quieren seguir ayudando y eso es así. Efectivamente, yo coincido con ella de que aquí hay que poner más ojo ahí. No espero que lo haga el gobierno. Yo sí que emplazo a los municipios que tienen un poco de autonomía en cuanto a su estructura. Emplazo también en este momento, ¿cierto?, en el cual empiezan sus campañas, a que se pongan serios y serias, digamos, con el tema de la violencia en sus territorios. Los municipios, si bien tienen presupuestos limitados, tienen una gran capacidad para tener el contacto más directo con las personas. Las mujeres en los territorios, en muchos territorios, están organizadas, están muy organizadas. Ellas quieren hacerse cargo hace mucho rato ya de este problema y se están haciendo cargo. De una u otra forma han articulado respuestas entre ellas mismas que van desde cosas tan cotidianas como por ejemplo manejar un silbato para que cuando entonces esté ocurriendo un evento de violencia, la que necesita ayuda active su silbato y entonces las otras concurren, por ejemplo, o en definitiva la ayudan y la acompañan esta red a acudir a su centro de la mujer y están monitoreando cómo funciona el centro de la mujer y si no le dan la respuesta que requieren, entonces emplazan al centro y emplazan a la política pública que hay en el territorio y eso está ocurriendo, yo eso lo he visto. Pero también al mismo tiempo están pidiendo de organizaciones más grandes de mujeres feministas orientación, quieren formarse, quieren ir un paso más allá de solamente conectar, ¿cierto?, con la experiencia del dolor y hacerse cargo en lo inmediato, sino que están politizando esa experiencia. Y esa es la manera, creo yo, de la cual tenemos que hacer eco, y cuando hablo de micropolítica de eso estoy hablando. Esas mujeres están politizadas, por eso en Chile, en estas marchas han salido tantas mujeres a la calle, porque yo creo que hay que ponerle las palabras que correspondan a lo que está pasando, y por lo tanto, ese es un lugar que tenemos que seguir fortaleciendo. Las organizaciones que tienen más experiencia tienen que abrir, ¿cierto?, esa experiencia a las organizaciones que se están formando, a las organizaciones que están requiriendo ese apoyo, tienen que descentralizarse, las discusiones no pueden estar en las mismas de siempre, porque son muchas las que quieren estar. Y eso corresponde que también estar sea situado. No todas tienen la misma experiencia, no es la misma experiencia la que viven las mujeres del sector sur o de los márgenes de Santiago por el conurbano sur, por ejemplo, a aquellas que están en el sector norte, y así sucesivamente, y eso también es algo que las feministas tenemos que conversar y tenemos que plantearlo como discusión. La diversidad y cómo finalmente nos hacemos cargo de eso, de esas particularidades, para poder dar distintas respuestas. Que la violencia que viven las mujeres migradas, por ejemplo, no es la misma que vive la mujer margen, que está en el cono sur urbano, ¿cierto?, del norte o del sur, y no es la misma que vive la mujer que está en la estación central o en Santiago. O la mujer trans, por ejemplo. Todas ese tipo, hay un montón de particularidades a las cuales, por supuesto, el Estado no está dando respuesta, y ahí tenemos que aprovechar eso. Lo otro también que creo que es importante aprovechar hoy día, y que tenemos que aprender, y esto yo lo aprendí trabajando también en una institución que también es añosa, que es APROFA, y que lo quiero mencionar, es que tenemos que echar mano y empezar a utilizar más la tecnología a nuestro favor. Pienso yo que el uso de plataformas, cuando no podemos llegar, porque además tenemos cosas en contra, los presupuestos para las mujeres están en contra, y también la capacidad humana está en contra, porque nosotras, o sea, tenemos que partir de la base en el lugar donde nos ubicamos, o sea, nos tenemos que situar.
y tenemos que ver también, producto de la desigualdad y la discriminación estructural, cuáles son las limitaciones que nos van a imponer, independiente de cómo nosotros las queramos combatir. Para mí, las plataformas tecnológicas en este momento y en su momento han sido un tremendo aporte y un tremendo plus de llegada a las mujeres, por ejemplo, que no pueden transitar de un lado a otro de la ciudad para solicitar auxilio, ayuda, que no pueden salir de la casa, que no están en condiciones, por ejemplo, de decir con la palabra, pero que quizás sí pueden escribirlo. Hay plataformas y hay intentos, proyectos que han funcionado súper bien. En ese aspecto me gustaría saludar a mis compañeras de APROFA porque tienen unos proyectos fabulosos en ese respecto y creo que hay que empezar a imitar esos proyectos que salen, que existen y que son realmente un aporte y son efectivos. Desde el gobierno se tiró este WhatsApp silencioso, se intentó esta cuestión de la mascarilla que venía como exportada de España, en fin. Pero resulta que hay otras maneras también que funcionan y que creo que tenemos que tener a la vista y que tenemos que intentar. Cuando no podemos llegar todas al territorio porque estamos cansadas, porque estamos sobreexplotadas. Entonces quizás podemos optimizar el tiempo llegando a través de las tecnologías a las compañeras que requieren y activar desde ahí los canales de protección, como decía la Lorena. A mí también a veces me han llegado llamados tarde o en cualquier momento del día donde las mujeres necesitan ahí, al tiro, no cuando el carabinero pueda, cuando la cuca llegue, digamos. Y entonces ahí las tecnologías están a nuestro favor y yo creo que ahí ese es un punto que tenemos que empezar a utilizar. Muchas gracias, Rocío. Javi. Sí, queremos continuar con la misma pregunta y tal vez agregar un dato. Según la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, durante la última década hubo 638 víctimas de femicidios, 638, que es un número demoledor para todas nosotras. Entonces, te quería consultar qué aprendizaje del 2020 podemos aplicar en este nuevo año en poder acompañar a aquellas que deben convivir con sus agresores. Sí, antes de responder la pregunta, yo primero decirle a la gente a propósito del 25 de noviembre, ¿no? Hay una película preciosa que se llama En el tiempo de las mariposas, a las que les gusta el cine y no han podido verla, trabaja la Salma Hayek, es durísima, es muy cruda la película, pero es súper bueno verla, para poder entender por qué conmemoramos el 25 de noviembre, porque es un hecho de violencia política realmente horroroso, ¿no? Toda la persecución, la prisionización que sufrieron las hermanas Mirabal y que finalmente terminan matándolas a palo, ¿no? Es una cosa realmente sin precedentes y es bueno para entender eso, como para visibilizar. Lo segundo es que coincido plenamente con la Rocío respecto de esta feminización de la pobreza de las instituciones públicas. O sea, hace no sé cuántos años, para 52 comunas de la región metropolitana existen 29 centros de la mujer. Partamos por ahí. Todo ese grupo humano que trabaja ahí expuesto a condiciones límites, porque no hay nada peor para un equipo de un centro de la mujer que una mujer que está con ellos, que está con medidas cautelares, finalmente resulta asesinada. También eso es horroroso como impacto emocional, pero como fracaso de la política pública también, ¿no? Entonces, 29 centros. Hay comunas que no tienen centros de la mujer, las chiquillas de Melipilla que viven en Carmen Bajo tienen que viajar no sé cuántas horas, las chiquillas del Cajón del Maipo que tienen altas cifras de violencia tienen que venir al centro de la mujer de Cordillera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos un problema ahí de que los temas asociados a la vida y la integridad física de las mujeres no tienen presupuesto. Se repite la lógica de feminización de la pobreza incluso en las instituciones que las atienden, ¿no? Sí. Lo tercero es que efectivamente tenemos una definición conceptual, jurídicamente hablando, que es pobre respecto del femicidio, a diferencia de otros países como, por ejemplo, México, que a pesar de que hay un machismo feroz y solo en un estado de México, en Ciudad Juárez mueren como 9.000 mujeres todos los años, es una cifra realmente espantosa, pero incluso en esa lógica ellos tienen una definición de femicidio que es mucho más amplia y que nos permitiría entonces no tener esta diferencia que tiene la sociedad civil, las chiquillas de la red,
con las que cuenta la política pública, porque eso Sí. visibiliza el problema, eso es gravísimo. Bueno, respecto de ¿cómo se llama?, de lo que hemos aprendido en pandemia, yo quiero relevar como la capacidad de organización de las feministas para usar las redes, para difundir búsquedas de chiquillas que están desaparecidas. O sea, la presión que hubo, voy a hablar del caso de la María Isabel Pavés, porque es vecina nuestra de la Florida, que, mira, yo de todas las páginas que vi, todas encima, está perdida, la estamos buscando y redifundíamos, etcétera. O sea, se activa rápidamente y eso le pone mucha presión a las policías, ¿no? Para actuar, porque lo hemos vivido, nosotros hemos tenido que acompañar mujeres que han sido amenazadas con armas de fuego porque no les reciben las denuncias. Pero además, yo creo este es un buen momento y una buena oportunidad para repensar cómo todas estas articulaciones y redes de seguridad ciudadana que tanto boom le dan algunos municipios, ¿verdad?, podrían efectivamente incluir dentro de su actuar, que no es un actuar policial porque no tienen facultades para eso, pero son los primeros que llegan y ellos llaman a carabineros y le ponen presión para que llegue, ¿no? Entonces, los consejos comunales de seguridad pública, los presupuestos de seguridad pública, las alarmas comunitarias, tenemos que incluir la mirada del riesgo vital que tiene la violencia hacia las mujeres en esos espacios de discusión comunitario, porque no están siendo usados, ¿no? Lo otro que yo quería decir a propósito de la pandemia es que bueno, esta es el peor de los mundos, porque primero tienes que pasar el día entero conviviendo con alguien que es tu agresor. Si tienes hijos e hijas, además, tienes la tensión de que tienes que estar preocupada y preocupado preocupada de tus hijas e hijos, ¿verdad? Y muy probablemente hay muchas mujeres que para no tener que exponer a sus hijos e hijas a esas situaciones, han guardado silencio, no han pedido ayuda telefónica nomás, pero no tienen necesariamente una red activa. Yo creo que en eso podemos seguir ocupando la tecnología para socorrernos entre nosotras, ¿cachai? Como comunalmente o territorialmente, a propósito de los WhatsApp de asambleas, de cabildos, de todas esas nuevas formas de organización territorial que hemos visto post inicio de la revuelta social, ¿cierto? Pero también en pandemia yo creo que es posible como hacer un diseño más territorial, más acotado, donde la vecina X pueda marcar un número guardado con un 1 y recurrir a alguien para pedir ayuda, ¿no? Y articularnos en función de eso, porque yo coincido con la Rocío, del Estado es poco lo que podemos esperar, o sea, menos en este momento, ¿verdad? Y porque mira, hay un centro de violencia sexual para cada región. ¿Qué es eso? O sea, las listas de espera de las chiquillas del Centro de Atención para Víctimas de Violencia Sexual duplica o triplica el conjunto de personas que están, de chiquillas, de mujeres que están siendo atendidas en ese centro, ¿no? Pero además hay un centro regional de reeducación para agresores que su lista de espera también triplica las posibilidades de atención que pueden tener, incluso en hombres que puedan aceptar el que están necesitando, digamos, rediseñar su manera de entender la vida, las relaciones, el poder, etcétera, ¿no? Porque convengamos, yo creo que es bueno decirlo también, los agresores de mujeres no son pacientes psiquiátricos. Los agresores sexuales tampoco son pacientes psiquiátricos. Son hombres que tienen aquí en la cabeza la percepción de que ellos son dueños de los cuerpos, de las vidas, de las decisiones de las mujeres y actúan en consecuencia, ¿no?
Entonces, efectivamente yo creo que la pandemia nos ha enseñado. Cuando recién apareció lo de tiene mascarilla XX, fui a la farmacia y le pregunté a una vendedora y me dijo, ¿qué mascarilla? Tenemos KN95. No tenían idea, porque como todo lo que se importa, tiene razón la Rocía, se importa de España, se importa y se ejecuta mal. ¿Cachai? Porque en el fondo tenéis que no primero... No es posible, porque tenéis que al plantel que va a estar ahí en primera fila, no puede ser que le pase que no sepa. Que no lo sepa, no, y no solo que no lo sepa, sino que también no... O sea, bueno, sí, no, esta manía que tenemos de como que por decir una nueva política o por simplemente nombrarla como que de forma automática la ciudadanía y quienes tienen que implementarla entendieron lo que había que hacer o cómo había que hacerlo. Y evidentemente es un trabajo mucho más profundo. De hecho, yo me parece que nosotros también a nivel partidario, cada vez que tratamos de instaurar una nueva forma, una nueva como política interna feminista, no significa, después nos damos cuenta con el tiempo que en verdad el problema está en la implementación. O sea, la idea es buena, pero si no se implementa nos quedamos ahí cojas de nuevo. Entonces, eso. Bueno, muchas gracias a las dos por la respuesta y ya estamos un poquito cerrando. No queremos cerrar sin referirnos a probablemente una de las preguntas más importantes, o sea, más importantes considerando el proceso que se está abriendo en términos de proceso constituyente. Y es, ¿cómo ustedes creen que podría vincularse esta demanda tan importante, tan sentida, tanto en el movimiento de mujeres, pero también, o sea, movimiento feminista, pero también el movimiento de mujeres que se organizan más allá si se reconocen o no como feministas? ¿Cómo ustedes creen que puede ser esta incorporada de alguna forma en el proceso constituyente? ¿Qué opinas tú, Rocío? Mira, yo antes de responder eso, quiero plantear algunas preguntas que creo que son de base, que antes de empezar incluso y esto lo digo como de manera... como una interrogante o de interrogantes que quiero para provocar, digamos, la reflexión o el debate a nivel de organizaciones feministas en las que participamos, ¿no? Yo pienso que nosotras en este momento tenemos que hacernos algunas interrogantes que tienen que ver con preguntarnos cuál es el papel, primero que todo, que queremos concederle a las leyes, a las políticas públicas en esta lucha feminista que estamos dando. Tenemos que interrogarnos si pueden nuestros movimientos imaginar estrategias de transformación social más allá de las leyes. Si son las leyes la mejor estrategia para mejorar nuestras vidas también. Y planteo estas preguntas sin un afán pesimista. Pues siendo abogada, evidentemente creo en la utilidad y en la importancia estratégica de promover cambios legales. Pero al mismo tiempo considero que esta tendencia a juridificar sobre nuestros problemas tenemos que repensarla. Pues no debe ser ni corresponde que sea el fin último de nuestras reivindicaciones. ¿Y por qué lo pienso? Lo pienso porque la mayoría de las ocasiones las leyes no producen los efectos que deseamos y por lo tanto parece indispensable hoy día pensar bien sobre qué leyes queremos crear, qué queremos cambiar y si esta acción es la más relevante para materializar las transformaciones que perseguimos. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿a quién benefician nuestras reformas legales? ¿Excluyen a alguien? Al crear o cambiar una ley, la Constitución, ¿estamos cambiando las condiciones de vida de todas las personas o solamente de algunas personas? Yo pienso que estamos en un momento muy, muy importante, pero para provocar esas interrogantes. Creo que no podemos seguir nosotras avanzando sobre reflexionar, ¿cierto?, en cuántos derechos más vamos a incorporar al artículo 19 y en este catálogo de derechos fundamentales, ¿cierto?, si nosotras al mismo tiempo y previamente no discutimos sobre estas cuestiones, no discutimos sobre cuál es el sujeto de los feminismos y cuál es el sujeto de la Constitución que nosotras vamos a promover. Porque los derechos humanos y el sistema de derechos humanos también tiene un sujeto universal, que viene desde esta construcción de sujeto universal. Entonces, ojo, que los derechos humanos así pensados no son la panacea para nosotras. Y yo creo que ahí hay que tener ojo, porque echa la ley, echa la trampa para nosotras las mujeres y para todas aquellas personas que no se ajusten, ¿cierto?,
a los cánones hegemónicos de lo que ha sido aceptado hasta el día de hoy. Entonces, bueno, dicho eso, yo creo que tenemos harto más trabajo que hacer que solamente estar pensando qué derechos adicionales vamos a contemplar en nuestro catálogo de derechos fundamentales. Además, la Constitución no solamente es el artículo 19. En la Constitución nosotros también tenemos que discutir sobre las bases de la institucionalidad. Tenemos que arrancar ese principio de subsidiariedad que existe. Las mujeres, cuando vivimos violencia, no solamente, o sea, la violencia, la complejidad que tiene y por qué es tan finalmente complejo, avanzamos tan lento al momento de intervenir y de pensar si quieren interrumpir, ni siquiera me atrevo a hablar de erradicar. Me parece que es demasiado ambicioso hoy día hablar de eso, a interrumpir, a eso aspiro. Es complejo porque al mismo tiempo se vulneran una serie de derechos, como el de la salud, como, bueno, de partida, el derecho a la vida, a la salud, a la educación, y una serie de derechos que van entrelazados y que en nuestra Constitución ni siquiera están garantizados. Las mujeres necesitamos que haya una garantía mayor respecto, por ejemplo, a derechos sociales y culturales. Que la violencia se mire desde ese lugar, que hablemos de discriminación estructural en nuestra Constitución, y que no solamente hablemos de discriminación estructural de género. En un país, por ejemplo, donde en este momento, en la región de la Araucanía, están ocurriendo cosas, pero que ya traspasaron todo ámbito del terror. Eso es lo que nosotras tenemos que estar pensando. Esas son las interrogantes, creo que yo, punzantes que tenemos que hacernos, y pueden parecer súper abstractas, pero no lo son. Y yo creo que es nuestro deber empezar a plantear así, de a contrapelo, de álgido y de punzante, el diálogo que viene por delante, porque no basta, y lo digo con mucho respeto, pero también me preocupa decir que mi propuesta es derrocar al patriarcado. No. Acá tenemos nosotras que tener unas discusiones bien responsables que apunten a hacerse cargo de este tipo de cosas. Porque resulta de que las leyes también producen sujetos. No es que los sujetos estábamos antes, por lo menos eso es lo que yo pienso, con mucha humildad, por cierto. Puedo estar equivocada. Pero yo considero que ese es el peligro de juridificar todo, de que finalmente las leyes nos terminen inmovilizando. Y no logremos los cambios estructurales y nos quedemos con cambios parciales, con cambios que son superficiales. Y entonces no logremos ver esta discriminación estructural. Por eso echa la ley, echa la trampa, y ahí yo soy súper desconfiada. Muchas gracias, Rocío, por tu respuesta, que también nos pone finalmente sobre la mira otras temáticas que forman parte de este nuevo pacto social que queremos construir, y la necesidad de poder tener una mirada un poquito más abierta y extensa de distintas otras temáticas que forman parte de la Constitución y que se relacionan con la vida de las mujeres. Lore, querida, la misma pregunta, ¿cómo tú lo ves también desde tu área profesional, desde tu experiencia política? ¿Cómo crees tú que se abre este proceso constituyente y cuán importante es también para poder hacernos cargo de alguna u otra forma de la erradicación de la violencia de género? Pucha, yo como soy más vieja necesito tener más esperanza porque me queda menos tiempo y en ese sentido, bueno, yo creo que este país nunca ha tenido la posibilidad de hacerse las preguntas que nos está planteando la Rocío, ¿no? Porque efectivamente nunca ha habido tanto interés por un proceso constituyente como el que ha habido ahora, porque históricamente la élite, de manera más solapada, digamos, ¿no? Siempre escribió las constituciones. Siempre. Las mujeres votamos 120 años después que los hombres en Chile, y de partida ese hecho nos deja fuera de un montón de procesos de discusión y de deliberación históricos, ¿no? Entonces, en esa lógica, para mí el proceso de poder escribir una constitución con tantas chilenas y chilenos pendientes y ya deliberando y ya diciendo, ojo, las formas en que vamos a poder
organizar esta discusión constituyente, hay que tener ojo, hay que estar atentos, etcétera, ¿no? Yo en ese sentido coincido con la Rocío respecto de que nosotros tenemos que cambiar o aprovechar el proceso constituyente para profundizar en las relaciones de poder de nuestra sociedad como el problema más profundo y de fondo, que es el que nos tiene viviendo como vivimos, ¿no? Porque esta Constitución ha favorecido que un 1% de la población se apropie del 30% de la riqueza del país. Y eso para las mujeres tiene efectos bien prácticos, ¿no? No en vano, las cifras de pobreza son siempre mayores en las mujeres que en los hombres, ¿no? Y además, ese poder económico concentrado y acumulado se ha traducido en el control total de las posibilidades de emancipación del pueblo de Chile y de la mayoría del pueblo de Chile, que somos las mujeres, y las mujeres somos la mayoría en Chile. Yo por eso celebro tanto que efectivamente hayamos logrado paridad de resultados y no solo de postulaciones, porque ya sabíamos lo que pasa con eso, ¿no? La ley de cuotas nos lo mostró, echa la ley, echa la trampa, como dice la Rocío, ¿cierto? Igual hay que dar esa pelea, chiquilla, para que se respete. Yo valoro que hoy día hayan hecho esa manifestación, ese pañuelazo, porque es básico, ¿no? Ese es el piso. Entonces, yo creo que estas transformaciones estructurales tienen que ver, por un lado, con cambiar las relaciones de poder al interior de la sociedad, pero por sobre todo del Estado con su pueblo. Y yo creo que ahí hay temas bien profundos que tienen que ver con las discusiones de los tipos de instituciones que nosotras queremos para Chile también, ¿no? Y no solo, y esto es muy clave también para mí, que no se mujerice el espacio de discusión de los temas de mujeres. Lo que quiero decir con esto es, hay que seguir garantizando que quienes lleguen a la constituyente efectivamente estén vinculados con el movimiento feminista, con las organizaciones de mujeres de los territorios, etcétera, para que efectivamente vayamos pudiendo participar de ese proceso con transparencia, con sistemas de audiencias, no sé, de que se sesione en distintos lugares, etcétera, ¿no? Entonces, claro, para mí las transformaciones culturales van a venir a propósito de que tengamos que darnos nuevas reglas del juego, pero estoy de acuerdo de que lo más probable es que nosotros no veamos, yo en lo personal no vea grandes transformaciones a nivel como del cambio de chape, que es el que necesitamos, ¿no? Y también creo, sí, que efectivamente, y esto lo digo a propósito de algo que me planteó un amigo que es muy inteligente, el Rodrigo Poblete, me dijo: Lore, cuando nosotros nos involucramos mucho, con mucha esperanza, en la discusión constituyente que inició el gobierno de Bachelet, nos encontramos con que la metodología nos hacía optar por derechos. Y a nadie le pareció raro, ¿cachai? Como tenemos un problema de comprensión de la universalidad de los derechos humanos a propósito de ser personas. Coincido en eso como lo que dice la Rocío, como quizás eso también tenga que ver con la falta de igualdad sustantiva, porque en la Constitución dice que todos los hombres nacen libres, iguales ante la ley, etcétera, pero no lo somos, no somos iguales. Entonces, claro, yo me refiero a la universalidad como que no tenemos que optar por unos derechos u otros, ¿verdad? Pero además, a propósito de estas transformaciones estructurales, tenemos que empujar, ¿verdad?, que las posibilidades de que algunos se apropien y otros padezcamos precariedades, ¿verdad?, desaparezca como un principio de la relación del Estado con su pueblo. Eso para mí es vital, ¿no? Más que coincido con que el catálogo de derechos, ¿verdad?, aunque sí creo que es necesario que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como de los niños y niñas, porque es que a mí hay algo que me espanta. Tenemos pero así las noticias llenas de delitos contra la propiedad, y resulta que las noticias de femicidio los vemos en las redes, los niños y niñas que mueren en el Sename los vemos en las redes. Es como que el derecho a la vida está por abajo del derecho a la propiedad, y eso es gravísimo como forma de relación humana de una sociedad. Entonces, yo creo que efectivamente tenemos oportunidades para hacer esta conversación con profundidad,
y poner esos temas sobre la mesa porque son imprescindibles para el cambio de chape que se puede empujar un poquito más a propósito de una nueva constitución. Muchas gracias, Lore, y qué interesante también lo último que señalaba. Solo decir que incluso importantes profesores de Derecho Constitucional de la Católica consideraban que ese mismo orden de que la vida estuviera por delante y la propiedad después era razón para, por ejemplo, estar en contra del aborto, pero solamente lo usan para ese caso. Solo quería mencionarlo porque el profesor Sotoclos tiene esa tesis y es una probablemente las tesis más inconsistentes que podemos encontrar. Pero bueno, quería agradecerle a todas, a Rocío, a Lorena, a la Javi también por todo su trabajo como editora general, a la Sandri que está todo el tiempo ayudándonos a hacer, o sea, que tenga lugar estos lanzamientos en términos tecnológicos y toda su labor, a Tali con toda su labor también de directora artística de la revista, porque ya, como les comentábamos, este es el último de este año, o sea, del año 2020, y ya tendremos impresa esta versión, así que queremos darle mucho las gracias a todo el equipo que está detrás de la construcción de la revista y que la hace posible. Y bueno, y también a ustedes por participar de este lanzamiento y agradecer también a todas las espectadoras que hoy día vamos a tener conectadas, que tuvimos conectadas. Y por último, recordarles que pueden encontrar cada una de las revistas en www.ahoranosotras.cl, además de muchos materiales, nuestra biblioteca feminista también a disposición de las compañeras, para que juntas sigamos aprendiendo. Así que muchísimas gracias y nos seguimos viendo. Que estén bien. Un abrazo. Gracias a todas. Gracias, Rocío. Gracias a ustedes. Gracias, Rocío. Les quiero pedir disculpas por haberme conectado tan tarde, pero